A ver, aunque me sea qué acuerdos te refieres, por favor, precisas. ¿Acuerdos entre quiénes? La delincuencia organizada no funciona sin protección institucional. Ok. Esta es una enseñanza de los que han estudiado este tema en los últimos 40 años. Acuerdos significa que pueden operar, pueden trabajar, pero esos acuerdos que han operado de distintas maneras en el país implican en ocasiones acuerdos de no violencia. Cuando se rompen esos acuerdos empieza a ver lo que vemos en otras regiones. Está desorganizado el mercado de la delincuencia organizada, están desorganizados los mercados ilegales, se están dando con todo para exterminarse recíprocamente, para controlar mercados y territorios. Eso puede pasar en la Ciudad de México, pues la lógica, lo razonable es que puede pasar, porque no existe quien desde la propia delincuencia organizada o desde el Estado sea capaz de imponer la fuerza de tal manera que la violencia pare. No existe hoy. En consecuencia, la Ciudad de México puede ser lugar también de enfrentamientos mientras no exista un acuerdo impuesto a través incluso de la propia violencia, de manera que ya sea la del Estado o de alguna de las organizaciones o algún conglomerado de organizaciones que se imponga de tal manera frente a otras que pare la violencia. ¿Y puede hacer algo la autoridad local, en este caso el gobierno de Marcelo Ebrard o el de Peña Nieto, con sus policías locales para frenar esto, o no hay nada que puedan hacer? No, hombre, pero ¿cómo no va a haber nada? Claro que pueden hacer algo. Porque es el pretexto que esgrimen otros gobernadores. No, eso es una barbaridad. Lo primero que pueden hacer es desarrollar sistemas de inteligencia policial que hagan que las cosas en la información de los fiscales, que la información sea suficientemente importante para desarticular organizaciones. No tenemos sistemas de inteligencia a la altura de los estándares internacionales y eso obliga a generar golpes parciales a las organizaciones. Ustedes han visto, la gente ha visto que en otros países, cuando hay un gran golpe a la delincuencia organizada, caen cientos de personas. ¿Por qué? Porque se desarticulan las redes. En México no se desarticulan redes. En México se descabezan organizaciones que son sustituidas inmediatamente por otras cabezas, pero además no se cortan los flujos financieros y tampoco los flujos de armas. En México siguen recibiendo dinero, siguen produciendo dinero y siguen recibiendo armamento. Entonces, en síntesis, no se desarticulan y siguen empoderando. Sí, bueno, y recordemos esto que decía el doctor Jiménez Ornelas, que en el caso de la Ciudad de México es el gran centro financiero. Y bueno, hay dos declaraciones. Doctor Marcelo Ebrard dijo en marzo del año pasado que bueno, que sí estaban, reconocía que estaban los narcotraficantes, específicamente los narcotraficantes operando en la Ciudad de México. Luego se desdice hace unas semanas, pero finalmente hay una admisión de que están aquí. Y Enrique Peña Nieto la semana pasada, cuando le preguntan si su entidad es refugio de narcotraficantes, él dice que cree que estaba de paso la Barbie, por ejemplo, y se enredan de pronto en discursos políticos, ¿no? O en justificaciones. Yo creo que no es que se enreden, sino que tratan de disminuir, tratan de opacar una realidad que está a la luz y a la vista de todos del auditorio, de nosotros. O sea, el hecho de que no se estén enfrentando precisamente es por estos elementos analizados en términos de una protección institucional, pero también de esos acuerdos que llegan para poder mantener no solamente situaciones de tránsito, sino también de habitación. El hecho de que digan que estaba de paso vuelve a ser parte de ese mecanismo en donde si yo repito 1000 veces una mentira se hace verdad. Y eso es una práctica que la vemos en todas partes, pero fundamentalmente tratar de mantener el área metropolitana como un área segura, ¿sí? Pero aparente, porque no solamente está presente el crimen organizado, sino también estamos padeciendo una delincuencia común que, ojo, no está aislada de los vínculos con la delincuencia organizada, sino que forman parte de esa inseguridad que se vive aquí y en el Estado de México y en otras partes de la República. Claro. El robo a automóviles que se está incrementando, aunque luego nos dicen que no, que ya está bajando 1%, ¿verdad? Y luego nos dicen que la inseguridad también está bajando, pero vemos
que la violencia, aún en la Ciudad de México y en el Estado de México, va incrementando. Sí, ya lo veíamos en el reportaje. Y lo mismo que pasó con este policía federal ha pasado con decenas de miles de soldados, decenas de miles de otros policías. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todos estos elementos que no sabemos dónde quedan? Hagamos un poquito de memoria rapidísimo. Cuando se desarticula la Dirección Federal de Seguridad, se genera un doble efecto sumamente pernicioso que hoy seguimos pagando. Uno, se debilita parte de la capacidad del Estado para administrar la delincuencia organizada, que es como el Estado ha hecho históricamente. Y dos, se traslada una capacidad operativa enorme a la delincuencia organizada. Nadie en este momento puede afirmar que este despido masivo no provocará un incremento de la capacidad operativa, logística, táctica de la propia delincuencia organizada. Aquí no se ha hecho, como en otros países, alternativas siguientes en la vida de los que cesan en la policía, por ejemplo, para tomar empleos. No se ha hecho como se ha hecho en otros países. Pero tampoco se explica qué se hará con esto, tampoco se explica bien por qué se fueron. Solo se dice que se aplicó la norma. Claro. La preocupación es absolutamente legítima y podríamos esperar que en efecto haya un engrosamiento de profesionales en la delincuencia organizada, que lo que está haciendo precisamente es profesionalizando a sus files. Lo cual explica, doctor, que no hay una estrategia, que no hay una política integral. Y que además no hay una sistematización de información de seguimiento para estos elementos que salen. Hay que recordar el origen de grupos paramilitares como los Zetas, que se forman inicialmente a través de cuerpos de élite del ejército que son entrenados inclusive en el extranjero y que van a formar parte de uno de los grupos, que ahora se dice ya es cártel, más sanguinarios, de mayor agresión que se ha ejercido. Estos elementos que salen, no solamente se les debería de dar esa alternativa de empleo necesario, sino también el seguimiento de cuáles son los pasos que van a seguir, porque efectivamente no solamente están entrenados, conocen sistemas de investigación que ellos estuvieron participando, es decir, están de alguna manera con elementos adicionales que van a ejercer en beneficio de la delincuencia, si es que esos elementos se incorporan precisamente a estos grupos delincuenciales. Pues sí, pues ahí está, es un tema muy amplio, han debatido sobre el mismo los expertos como los que nos acompañan esta noche, y este es un tema de agenda, y eso la autoridad tendría que hacerlo, pero por lo visto y por lo dicho por ambos expertos, no hay posibilidad, no hay una solución al respecto. Muchas gracias a Ernesto López Portillo y por supuesto a René Jiménez Ornelas y desde luego a Esteban Román por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. No, muchas gracias. Buenas noches.